Queridos amigos, bienvenidos. En esta ocasión con nosotros el doctor Hugo de Burgos. Con Willy. Es catalogado como uno de los hispanos más influyentes en Canadá por su trayectoria como antropólogo, cineasta, poeta, músico, pintor, historiador y filántropo. El doctor Hugo de Burgos nació en San Sebastián, San Vicente, y por motivos de la guerra tuvo que abandonar el país e iniciar un nuevo episodio en México. Con altos y bajos, Hugo logró ingresar a la universidad para especializarse en diferentes ramas. Doctor, bienvenido a nuestro Encantado, programa. Willy. Muchísimas gracias por la invitación. Qué Realmente, bueno tenerlo acá, puesto que usted nos va a contar de esa aventura que es su vida misma y todas las peripecias para llegar a donde está ahora y las perspectivas para el futuro que usted tiene. Así que comencemos por ese chico que nace en San Sebastián. En San Sebastián. Sí, yo nací en San Sebastián, en el departamento de San Vicente, a principios de los años 60. Tuve una infancia relativamente feliz, rodeada de mi familia, mucho amor de mis padres, mis tíos, primos, hermanos, arrullado con el teje de los telares, fascinado con las máquinas. Que entre paréntesis, si ustedes nunca lo han visto, pues es una maravilla, porque Sí. yo fui a hacer un reportaje ahí hace muchos años y cómo una máquina artesanal puede moverse de tal manera para ir elaborando esas maravillas de trabajo. Es una belleza. Así que ustedes cuando vayan por ese lado de la República, vayan a San Sebastián, vayan a ver esos telares. Pero en fin, usted para eso, eso era normal en la vida Eso es suya. normal. De hecho, yo recuerdo que el ruido de los telares para mí era un canto que me arrullaba. Y también crecí fascinado con nuestro río el Machacar. ¿Alguno de su familia trabajaba en eso? En algún periodo de su vida mi papá tuvo telares, luego se vino a trabajar a San Salvador, pero cuando se jubiló recuerdo que volvió a poner otro telar. Ya el hábito y el amor por la artesanía textil era difícil de abandonar, creo yo. A eso se debe que cuando usted, más bien cuando su padre se trasladó para acá en un momento, usted comenzó la primaria aquí y no allá. No, yo de hecho me eduqué toda la primaria en San Sebastián. ¿Nunca estudió aquí en San Salvador? Pues, cómo no, en el Centro Nacional de Artes, pero hice solamente 2 años del bachillerato. Sí, pero de bachillerato, pero en la primaria no, todo fue allá. Todo fue allá. Bueno, ok. En la escuela urbana mixta, con la suerte que varios de los maestros eran tíos míos y eso hacía una diferencia porque... ¿Está hablando de las calificaciones? No, ¿o qué? de la disciplina que tenía que portarme bien bueno. porque los tíos me estaban observando. Ok. Luego hice el tercer ciclo en San Sebastián y empecé el bachillerato en San Sebastián y luego no pude terminarlo, me vine a San Salvador, hice 2 años en el Senado y luego opté por irme del país. Ok, pero hemos ido muy rápido. Cuénteme de esa fase de la primaria con los tíos profesores, pero para Hugo de Burgos, ¿qué fue lo que recibió en esa primaria en ese lugar? Yo creo que lo más importante fueron valores. Y valores, yo no les llamo morales ni religiosos, les llamo valores sociales. En esos años aprendí yo la importancia del bienestar de la sociedad. Recuerdo que en esos años nos hablaban mucho de la importancia de la convivencia en armonía, de los derechos humanos, de la convivencia en paz con la comunidad. Y fue lo que más me marcó y que definió mi vida en el futuro,
de que todo lo que yo tenía que hacer no se trataba en base al interés personal, sino que al interés de la sociedad. Ese es una especie de guía que de alguna manera ha guiado todo, valga la redundancia, a todos mis pasos, mis quehaceres, siempre pensando en pro de la sociedad y no de solamente yo como individuo, sino que yo como miembro de una sociedad. Claro, así somos los seres humanos. Sí. Ahora, ¿usted considera que a los demás compañeros suyos también les caló esa directriz de buena información? Fíjese que, no sé, pero pasó una anécdota bien interesante. Al principio fue dolorosa, hoy es cómica, porque como decía Woody Allen, la comedia es tragedia más tiempo. Recuerdo que cuando iba a cuarto grado, yo tenía 10 años, esto fue en otra escuela que se llama Federico González, que es de San Sebastián, andábamos un grupo de amigos jugando en el patio, éramos los Vengadores Justicieros. Tenían nombre. Nos inventamos un club y que era prevenir lo que ahora se llama bullying, el dominio social. O sea, si alguien pretendía hacer bullying, ahí estaban los Vengadores. Los Vengadores Justicieros, ¿verdad? Y por accidente yo enterré el pie en una parte lodosa y vi el vertiente de agua clara. Y empecé a hacer un plan pensando en los demás. Y dije, hagamos una pilita. Para cuando se vaya el agua, aquí tenemos una fuente. Y los demás me secundaron, dijo fulano, yo traigo la arena, yo traigo el cemento, y empezamos a armar el plan para hacer la bendita pilita. Siendo todos muchachos, le entraron a la albañilería. Por lo menos en teoría, ese era el plan. Ajá. Y luego a alguien se le ocurrió, que nos vio, decir que Hugo había roto una tubería y que estaban haciendo que el agua vertiera. Ahí entraron los Vengadores. No, ahí los Vengadores me abandonaron. ¡Ah! Y llegó uno de los profesores y me cachó con las manos en la masa, escarbando, ¿verdad? Y a alguien se le ocurrió decir que era de las aguas negras, lo cual era totalmente falso, porque las aguas negras son negras. Este era un vertiente y huelen. Y, por supuesto, tienen un mal olor. Era agua cristalina, una vertiente natural. Y a alguien se le ocurrió, no investigaron, y los profesores tuvieron la poca prudencia o pedagogía de hacer una formación y de decir que unos muchachos o que un muchacho liderados por mi persona habían roto una tubería y que era de las aguas negras. Entonces los chicos empezaron a burlarse de mí. Y por cierto me decían Hugo Pilita. Ah, por eso. Algunos amigos todavía me conocen así. Y los Vengadores cero. No hicieron justicia porque temían, eran niños de 9, 10 años, ¿no? Y la autoridad de los maestros de esa época era incuestionable. Y a mí me dolió mucho la injusticia, porque yo pensando siempre en el grupo, en los demás, tuve la iniciativa de querer hacer una pilita con el fin de que hubiera agua potable para todos, y luego la calumnia de que yo había roto una tubería, la calumnia de que eran las aguas negras, sin que la gente investigara. Eso me estigmatizó por un tiempo, me cambié de escuela a raíz de eso. Luego, como buen niño, se me olvidó, regresé otra vez a la Federico González, y ahora, gracias a Dios, soy alumno meritísimo porque me dieron ese título hace unos 10 años. Y en su honor hicieron la pila. No, nunca hicieron la bendita pila. Pero ahorita estoy trabajando yo en un libro que se llama La vida social del agua y es sobre la pila de San Juan que se construyó en 1849 en Suchitoto. O sea que las pilas me han seguido toda mi vida, de alguna manera. Bueno, esa parte de su vida fue muy especial porque usted recibió cosas en su cerebro, pensó voy a actuar de esta manera y resulta, en este caso que nos ha contado muy particular, que las cosas no funcionaron como deberían haber funcionado. Después, esos profesores que ordenaron la formación y el castigo o lo que fuese, tuvieron que tragarse sus palabras. Si todavía estaban vivos, tuvieron que ver a Huguito Pilas, o Pilita. A Hugo Pilita, entonces ver que era reconocido como hijo meritísimo de esa misma escuela, sí. Las cosas de la vida, ¿no? Porque terminé escribiéndoles el himno de la escuela, porque además soy músico. Antes de estudiar antropología estudié música y por otros méritos tal vez creo yo que ellos reconocieron eso y me nombraron y yo a toda honra por supuesto acepté ese nombramiento. ¿Cómo comenzó ese gusanito de la música en usted? Desde que yo tengo memoria y conciencia siempre fui músico.
De hecho, tengo un tío en paz descanse, Max Burgos, que fue un cantante muy conocido. Gran cantante, grabé muchas veces con él. ¿Verdad? Con él era voz de mariachi sonora, potente. Fuertísima. Y lo incluí yo también en las super ensaladas que grabé. Vía Láctea de sus amigos. Correcto. Entonces yo tengo memoria de que llegaban mis tíos y yo con ollas y cacerolas organizaba mi batería. Mi primer instrumento musical fue la marimba cuando tenía 8 años. Luego un amigo me arregló una guitarra. Recuerdo que un tiempo conseguí un violín, quise aprender, pero no me gustó mucho porque no podía cantar y tocar a la vez, era muy difícil, ¿no? Es un instrumento melódico, no es armónico. Sí. Luego... Perdón, ¿y qué importaba que usted tocara bien el violín? ¿Por qué quería tocar violín y cantar al mismo tiempo? Porque ese era mi deseo. O sea, era más cantar que tocar. Yo quería el instrumento para acompañarme mientras cantaba. Entonces el violín cero. La guitarra excelente. La guitarra sí. Luego... ¿Y la marimba? La marimba, teníamos un grupo musical con 2 amigos que ahora son músicos profesionales que están fuera del país y otro amigo que ya tengo años de no verlo. Y yo seguí con la música. ¿Cómo se llama ese amigo? Bienvenido Rosa. ¿Sí? ¿Por qué no le mando un saludo? A lo mejor nos está viendo. Un saludo a Benny, hasta Canadá. Él es músico en la ciudad de Edmonton, un músico muy reconocido, un salsero bien popular en la ciudad de Edmonton. Saludos, Benny. Bueno, perfecto. Entonces, luego marimba, guitarra, violín, guitarra. Luego aprendí a tocar el bajo y la batería con el padre Víctor Manuel López. Él era de la Don Bosco. De la Don Bosco. Sí. Luego que se salió de la Don Bosco, él fundó un colegio en San Marcos que se llamaba Colegio Juan Bosco. Y continuó con la orquesta, pero ya no podía llamarse Don Bosco. Claro. Entonces le puso Orquesta Internacional El Salvador, que todo el mundo reconocía como la Don Bosco. Y él decía, no, somos la Internacional El Salvador. Como si el hombre anduvo... Bueno, ¿y usted anduvo viajando también con la Don Bosco? Sí, viajamos. Bueno, ¿Y usted no llegó a grabar cuando no, yo grabé el primer álbum de la Don Bosco? No, porque en esa época era la Don Bosco. Cuando yo ingresé ya era la Internacional El Salvador, bueno, a pesar que muchos de los músicos eran ex Don Boscos, ¿verdad? Fue un granero de talentos. No, increíble, un vivero, diría yo, de talentos. Sí, vivero. Luego ahí aprendí a bailar, porque era requisito que había que bailar y tocar un instrumento. Aunque fuera modestamente. Modestamente. Porque usted no tiene cara de que le guste mucho la bailada. Pero sí me gusta, y me gustaba, y aprendí bastante, sí. A pesar que la cara no me ayuda. Pero bueno, aprendí a tocar el bajo ahí con mi amigo Argelio La Reinaga, que le mando un saludo también. Él tuvo la paciencia de enseñarme a tocar bajo, guitarra eléctrica y batería. Okay. Luego No, ese luego va a venir después, bueno. Porque vamos a unos mensajes, así que no se muevan de donde están. En 1998, Hugo, junto a su esposa Cecilia Guillén, fundaron el Museo de Historia y Etnología Octavio Burgos, en la ciudad de San Sebastián, en honor a su tío abuelo y destacado pedagogo Pedro Burgos. Aunque el museo fue parcialmente destruido en el terremoto del 2001, hay planes para reabrirlo. Entonces, doctor, son como 7, 8 instrumentos los que usted toca. Bueno, cuando entré al Centro Nacional de Artes empecé piano. Luego en Canadá entré a la Escuela Superior de Música y estudié piano, jazz y composición. Bueno, ¿qué instrumento le costó más aprender? Yo creo que todos fueron fáciles para mí, de alguna manera. Sí, porque tocar batería nada tiene que ver con tocar teclado. Sí. Y tocar batería, los 4 miembros van distintos. Sí. Eso no lo hace cualquiera. De hecho, recuerdo que en un examen en la Escuela Superior de Música de Jazz, durante el examen, yo tenía que organizar una banda con un bajista, un guitarrista, un pianista y un baterista. Y era un tema latino, que escogí por mi condición de latino, obviamente. Pero a ellos les faltaba el toque latino. Entonces yo me paraba y le decía al pianista, no, hazle así. ¿también? Le decía al baterista, hazle así a todos. Entonces les sorprendió, ¿no?, de que alguien fuera tan versátil, porque allá la gente tiende a especializarse. A ser súper buenos en una cosa y lo hacen bien, ¿no? Yo no soy muy bueno, pero por lo menos toco bastantes. Bueno, total, usted entra en ese mundo de la música y aquí en El Salvador, pues, y está usted en el bachillerato. Sí. Okay. ¿Y qué decide hacer? ¿Pensó en dedicarse 100% a la música? Pensé
Una vez en Canadá, cuando entré a la Escuela Superior de Música, pensé en estudiar música. De hecho, mi meta era sacar un doctorado en música. No, pero aquí digo. No, acá no. Acá lo hice más por interés en la cultura, ¿verdad? Ajá. Bueno, dejemos esa fase ahora de la música y del bachillerato y llegamos al momento en que usted enfila rumbo para otro lugar. Sí, yo, al igual que miles de personas, ¿verdad?, que sufrimos el embate de la guerra, perdí a mi mamá. Mi mamá fue desaparecida el 14 de diciembre de 1981 en San Sebastián. Ella iba caminando por la calle. ¿Iba sola? Iba sola y la guardia la llamó al cuartel, ¿no? Y mi mamá entró y se encontró con una ahijada que estaba casada con un guardia, y esta ahijada nos contó de que la habían llamado. Y mi mamá estaba recién operada, había sido madrina de esta muchacha y del guardia hacía un mes, y fue así que nos enteramos de que ella la desapareció el guardia. Hasta la fecha nunca supimos dónde está ni qué le pasó. Entonces, y como en tantos casos de esa época, sí, pues efectivamente desapareció. Y ya. A raíz de eso, o nos seguimos exponiendo o nos íbamos. Mi hermano mayor ya había partido para Estados Unidos. Yo salí rumbo a México. Nunca me interesó ir a Estados Unidos. Y mi idea, curioso, ¿no?, siempre pensando en el bien social, me fui para México con la idea de estudiar psicología o comunicaciones. Y decir, voy a ser un locutor, voy a regresar a El Salvador y tratar de cambiar esta sociedad a través de la educación. Ahora, cuando usted se va para México, usted se va con la visa de turista. Sí, yo tuve una visa de turista, pero como yo salí como menor de edad, pero con una cédula que decía que tenía 18 años. Saqué la visa legal. Me recuerdo cuando, bueno, decía la cédula, o sea que así es. De todo se hacía, de todo se hacía, exactamente. Pero ese era un caso de vida o muerte, ¿no? Claro. El caso es que la persona que me acompañó era mayor de edad, pero él no tenía visa, y él dijo, ay, nos arreglamos en el camino. Y de hecho nos arreglamos, y el arreglo era que pasáramos ilegal los dos por México. Entonces yo, a pesar que llevaba visa, nos cruzamos en la noche la frontera. Ya estando ahí, yo estuve tranquilo durante casi 6 meses, y luego... Cuando dice tranquilo, se refiere a que nadie le molestaba, nadie le decía nada. Nadie me decía pero nada. Si alguien le hubiese interrogado, usted tenía, ¿cómo decir? Sí, yo soy tenía fulano visa, y tengo visa. Tengo visa, pero la visa solo era por 3 meses. Ajá. Yo pasé 1 año allá. Hubo un día que venía yo de desayunar, parece, con un amigo, o íbamos a desayunar, no recuerdo, cuando de repente un auto se estacionó y nos encañonó, y era la policía secreta de México. Perdón, ¿de qué lugar está hablando? En la Ciudad de México. Ya en la Ciudad de México. Ok, pero eso es 1 año después. Meses después, como 8 meses después. Pero al llegar, al poner pie en la ciudad, ¿qué hizo? Porque ahí no habían amigos. Me pasaron muchas aventuras. El amigo con el que yo iba, él tenía contacto con unos amigos que terminaron siendo delincuentes. Cuando yo llegué me dijeron $3, tenés que darme los $, yo te los voy a cambiar, y nosotros vamos a administrar el dinero. A mí no me pareció eso, pero ellos se empecinaron en que sí. Entonces dijo, ahora nos vas a llevar a un restaurante, nos vas a comprar comida. Y yo dije, sí. Fuimos al restaurante, y en una de esas logré escaparme del restaurante. Fui a la casa donde nos estábamos hospedando, dije, vengo a sacar mis cosas porque un tío viene a recogerme, me voy. Y yo que llego yo que salgo de la casa, y ellos llegaron ya hasta incluso armados. Era un chico muy peligroso. Me fui a perder a un hotel ese día en Puebla. Al siguiente día tomé un autobús para la Ciudad de México, a la casa de una tía que me esperaba allá. Bueno, menos mal que había una tía ahí. Sí. Y entonces, de sorpresa, llega usted, tía. No, la tía ya sabía que yo iba. Sí, la tía ya sabía, y me recibió en su casa muy amablemente. Lamentablemente no era su casa, era la casa de la hija y del esposo, ¿no? Me tuvo 2 meses ahí mientras me colocaban a Tomando trabajar. en cuenta todo, hasta mucho fue. Sí, bastante en realidad. Luego me consiguieron un trabajo en una fábrica, y no sé, tuve muchos problemas en la fábrica de salud porque iba con una operación en la mano. ¿Y qué había que hacer en la fábrica? Había que curtir alambre con unos ácidos, una cosa bien delicada. Entonces,
Más delicado todavía para sus manos. Sí, y sobre todo mis manos, porque como yo toco música, claro. Pero una de las cosas, uno nunca sabe cómo le van a servir las cosas. Cuando yo hacía giras en todo El Salvador con el padre Víctor Manuel López, me hice amigo de Ben Miller y también de Fancy, porque yo les ayudaba con las cosas, yo muy servicial, y ahí aprendí algunos truquitos mágicos. Y esos me salvaron la vida en México, porque llegué a visitar a un amigo que trabajaba en un restaurante, y entonces un día estábamos ahí bromeando y empecé a hacer trucos de magia y alguien me vio y me dijo, ¿usted hace magia? Y yo le dije que sí, que era el gran mago. Y me Cuidado dijo, porque lo puedo desaparecer. Entonces sí, tenés que conocer a Mandrake. Y fui a la casa de Mandrake. Mandrake tenía mucha simpatía por lo que estaba pasando en El Salvador. Sí, son muy amigos míos. Perdón, ¿un Mandrake así de se verdad? llama. Sí, Mandrake, el mago Mandrake. Porque había un Mandrake de las tiras cómicas. Este es el Mandrake mexicano. Y ahora su hijo... ¿Y se vestía como el Mandrake original? Sí, con capa y... Sí. Ah, qué interesante. Pueden verlo en YouTube. Luego llegué a donde Mandrake y Mandrake me dijo, yo no te puedo dar empleo, pero sí Christian Christian. Christian Christian trabajaba con Enrique Guzmán en el Hotel del Prado y tenía un show diario. Él sí te va a trabajo. Yo llegué... O sea, Enrique cantaba y había un previo de magia. De Christian Christian, que era el mejor mago del mundo. Perdón, el mejor mago de México, no por ser el mejor mago per se, pero por tener el mayor número de equipo de ilusionismo. Porque para los ilusionistas los equipos son lo esencial, y él tenía eso. Y tenía 2 hermanas gemelas, que eso era una bendición para un mago. Entraba una y aparecía la otra. Teletransportaba y eso le llevó a la fama. El caso es que llegué a ver a Christian Christian, obviamente no me quiso recibir, y me dijo que le dejara la carta en el lobby, y le dije no, que yo tenía instrucciones de entregársela personalmente o no entregársela. Y le dije, qué pena que no se la voy a entregar porque se va a quedar con una duda de qué decía esta carta. ¿Y para qué le dije eso? Desperté la curiosidad y dijo, pinche Hugo, me dijo, me has dado curiosidad. Y me hizo subir a su penthouse y me dijo, leyó la carta, me dijo, no tengo trabajo. Y le dije, ¿seguro que no tiene trabajo para mí? No tengo. Y empecé yo a crear situaciones hipotéticas y empezó él a pensar, nunca había pensado en eso. Y para hacerle una historia larga, corta, esa misma tarde me contrató y trabajé 5 meses en el show de Enrique Guzmán con Christian Christian. O sea, usted era un auxiliar del mago titular. Del mago. Y tuvo que enseñarle ciertos truquitos que usted recibió para sí, ¿no? Así es. Y sucede que muchos de los trucos que yo desconocía le decía, no es que en El Salvador no los hacemos así, lo hacemos de otra manera. Es que ustedes no saben, decía. Pero en el proceso me enseñaba. Y yo aprovechaba y aludaba, lo adulaba él diciendo, no, es que ustedes que son mejores, ¿verdad? Usted es maravilloso. Maravilloso, y él con gusto me enseñaba sin saber que me estaba revelando los trucos. Pero se hizo buen amigo. Ahí conocí a mi buen amigo José Luis Sustaita, el mago que trabajaba con Cepillín, y con él trabajé en el Hotel Capri y trabajamos también con Christian Christian y los hermanos Suárez en el Teatro Blanquita. Lástima que en esa época no había la disponibilidad que hay ahora de fotografías, ¿verdad? Tuviera usted un álbum tremendo. De fama. Pero eso no era lo mío. Pues yo tenía mis planes de ser psicólogo, académico. Entonces, ese periodo de mago, ¿cuánto tiempo le dio de comer? Me dio de comer en México 5 meses, pero luego me independicé yo y tenía mi propio show que aparecía palomas y todo eso. Y lo curioso es que en San Sebastián a mi papá le dijeron, Hugo anda en un circo, yo lo vi en Panamá. ¿Y no era cierto? No, yo estaba en México. Andaba en México. En México, en el Hotel del Prado, con Christian Christian. Y bueno, tenía mi show independiente. Recuerdo que audicioné para el show de Angélica Vale, porque ella tenía un show infantil los domingos ahí en el Hotel del Prado, que por cierto se cayó con el terremoto. Luego, a raíz de que en octubre del 82, nos agarró la policía judicial a un amigo y a mí, nos iban a deportar porque vieron que la visa ya estaba vencida. Y como nos agarraron día domingo, nos retuvieron en la policía, y nos golpearon, torturaron a otras personas más. Úpale, pero espérese, eso me lo cuenta después, en el siguiente segmento. Bueno. Va a estar interesante, así que no se muevan de donde están. El Doctor de Burgos ha publicado 3 libros de historia urbana sobre ciudades de origen precolombino en El Salvador. También ha dirigido y producido 2 películas documentales de largometrajes sobre antropología médica y más de una docena de cortometrajes de diferentes temas etnográficos.
Quiero que me aclare algo, doctor. Usted llega a México, está trabajando en la fábrica y después aparece ya en la historia del mago, pero ¿no hubo otros trabajos en medio? Sí, porque justamente mientras buscaba otro tipo de trabajo y tenía otros trabajos fue que logré contactar al mago. Sí, trabajé de muchas cosas. Hubo una época que me sentía como en una película de Cantinflas, porque más tardaban en contratarme que en despedirme, porque no servía para muchas cosas. Porque no tenía experiencia. No tenía experiencia, pero yo decía que si no tenía, aprendía rápido. Me acuerdo que había que pintar rótulos en un edificio de 12 pisos, en unos andamios que habían que... Con poleas. Con poleas, pero uno era el que controlaba las poleas. Entonces a mí me daba nervio decir, y si me ocurre soltarlos un segundo, y me ponía nervioso eso, ¿no? Entonces tenía que estar sosteniendo esto y pintando al mismo tiempo. O no, se bajaba uno en coordinación con el compañero, se amarraba y empezaba a pintar, ¿verdad? Y yo me ponía a pensar, y si en ese momento estornudo y suelto la gasa, la cuerda, y me daba miedo. Además, no soy muy aficionado a las alturas. Entonces me dijeron, no servís para eso, te vamos a poner a pintar abajo. Y me pasaron accidentes, que me estaba pintando, se me olvidaba que abajo estaba la pintura y metí el pie y un desastre. Luego, recuerdo que un amigo me llevó a un lugar donde vendían flanes y gelatinas en unos carritos. Y yo, muy sociable siempre, empecé a venderlos bien rápido. La gente me compraba, conversábamos, y entonces yo regresaba a la fábrica, me daban más y empecé a... O sea, ¿le daban fiado? No, ellos no me daban fiado, era como, yo trabajaba para ellos. Un distribuidor, vaya. Okay. Ellos me daban la venta, yo la vendía y les llevaba el dinero. Pero me fui a meter, queriendo expandir el mercado, me fui a vender a una estación de buses y yo estaba vendiendo cuando de repente alguien me golpeó por atrás, me tiró al suelo, me quebraron el carrito con todas las gelatinas y me amenazaron que si volvía a vender ahí me iban a matar. O sea, ese era territorio privado. Privado, ya controlado por otros vendedores. Y yo le conté a mis amigos y ellos dijeron, no, hay que vengarnos y que no se queda, darle su merecido, ¿verdad? Pero yo pensé, no, porque dije, yo tenía mi plan, yo sabía que era un ave de paso, que esos eran trabajos necesarios para yo sobrevivir mientras yo coronaba mis sueños, ¿verdad? Mis planes con los que yo salí de El Salvador, de ser un académico, ya sea en psicología o ser un comunicador. Pero entonces ese sueño no tenía lugar. Ya sea que hubiera estudiado en México o en otro sitio, usted quería cumplir el sueño, sí, pero no tenía la mente en este lugar voy a hacerlo. Yo tenía un plan definido y si hubiera sido posible en México, por supuesto, yo me hubiera querido quedar en México, pero era bien difícil conseguir la residencia. Entonces le dije a mis amigos que no era justo porque este hombre está defendiendo su modus vivendi, de eso vive, de eso alimenta a su familia y de repente la ve amenazada. Por supuesto, no procedió de la manera que tenía que proceder, con violencia, claro, ¿verdad? Pero yo tuve esa claridad y cuando pienso de manera en retrospectiva, digo que a pesar de mi corta edad tenía cierto entendimiento de la vida, porque no tuve deseo de venganza, al contrario, sentí pena por ellos, porque dije, él aquí se va a hacer viejito y posiblemente va a morirse vendiendo gelatinas. ¿Y yo no? Yo no. Y esa firmeza, esa fe, esa autoconfianza ha sido mi guía. Y usted hizo ahí lo que la Biblia dice, bendecid a los que os maldicen. De manera más práctica, digamos, y menos filosófica. Así que excelente. Ahora bien, ahí ya deja de vender los flanes y todo eso, y ¿vamos ya al mago o todavía hubo otros trabajos? Hubieron otros trabajos, pero no muy... Recuerdo que fui a un restaurante a picar cebolla en un restaurante y solo duré un día. ¿Lloró mucho? Lloré mucho. Yo le pedí que me compraban goggles, esas cositas para protegerse el agua, no sé cómo se llama en español. Las gafas de protección. Para el agua, que sellan, ¿no? Porque con esa no puede llorar uno, pero no quisieron. Me fui. El caso es que en un fin de semana que fui a visitar a mi amigo Roberto Lío Guiñada, él me contactó con estos magos y a raíz de eso fue que trabajé con él en el Hotel del Prado y él me dijo que podía dormir en el camerino, ¿verdad? Y el camerino era un cuartito un poco más como esto, digamos, pequeño. Y unos 3 por 2,5. Donde se vestía aquí en el hotel y aquí tenés todo, aquí te puedes bañar y no pagas alquiler. Entonces acepté, pero como una noche tembló
y salí prácticamente desnudo, que recuerdo que uno de los camareros me pasó una toalla, porque los azulejos del Hotel del Prado empezaron a caerme a mí, salí corriendo, dije, no duermo más ahí. Entonces me mudé al Camión del Mago, ahí en la Alameda Central. Esa fue mi casa durante prácticamente 4 meses. Me acuerdo que yo decía, aquí duermo encogido, quizás no voy a crecer, porque estaba en la edad de crecimiento. Entonces los fines de semana me iba para la casa del Mago, porque además tenía que irme porque él tenía un león, Oscar se llamaba, Gigi la tigresa, y un leopardo, que por cierto me mordió, leopardo, y ese mi trabajo cuidarlos, bañarles los animales, darles de comer, y de paso vivir ahí, ¿no? En una casa no terminada, tenía agua potable, pero no tenía, solo tenía puertas, no tenía muebles, ¿no? Mi cama la improvisé con unas tablas y unos cartones ahí, pero ahí vivía feliz. ¿Y cuánto duró eso? Eso duró 6 meses, pero yo nunca... Pero recuerdo que a pesar de vivir en esas condiciones, yo nunca tuve conciencia de conmiserarme. Y le digo esto porque ahora que soy profesor de una universidad en Canadá, recuerdo que hay un curso que enseño que se llama Industrialización y Salud. Y cómo la industrialización se ha vuelto una patología que ha enfermado a mucha gente de muchas maneras, ¿verdad? Una es la indigencia. Y una estudiante me dijo si podía hacer un trabajo sobre la indigencia, porque su papá era indigente. Y yo le dije que sí, y cuando empecé a leer, empecé yo a pensar cómo yo técnicamente era un indigente porque no tenía casa, vivía en el Camión del Mago. Sin embargo, nunca me sentí un indigente, yo me sentía el Hugo normal de toda la vida. Yo iba al teatro con mis amigos, yo iba a ver conciertos de jazz con mis amigos que trabajaban en el Hotel del Prado. Recuerdo que una vez conocí una amiga de Puerto Rico que había sido Miss Puerto Rico, tuvimos amistad durante casi 10 años. Úpale. Y me dijo, yo le dije, entonces estábamos conversando después del show de Enrique Guzmán y me dijo que fuéramos a tomar algo y le dije, claro, solo dame unos minutos, me voy a ir a cambiar. ¿Y dónde vivís? Ahí, ese carro, ese camión es mi casa. Pero lo dije a toda honra, no me conmiseré, pero yo no lo hacía con intención, sino que esa era mi naturaleza, o sea... La verdad se ha dicho. Exacto, porque eso no me definía a mí. Nunca las cosas materiales me han definido, entonces, ni mucho menos ahora. Había una conciencia clara de quién era yo, qué tenía que hacer y cuáles eran mis metas, ¿no? Y yo veía eso como todo. Usted sabe que todo es transitorio, todo es impermanente, todo. Así es. Tanto los males como los bienes son transitorios. Entonces yo tenía conciencia de esa naturaleza transitoria. Y nunca me conmiseré, nunca me sentí ni más ni menos que nadie. Y yo creo que eso ha sido parte de lo que me ha ayudado a mantener mi cordura, mi sensatez y mi autoestima. Y ¿verdad? la ex-Miss, por supuesto, no dijo nada. Sí, voy a cambiar. yo creo que le fascinó la sinceridad y mi autoestima. De que mi autoestima no la definió y conversamos, le conversé quién era yo, de dónde venía, cuáles eran mis planes y ella tuvo fe. Y me dijo, cuando estés en Canadá, me escribís, aquí está mi dirección. ¿Y la volvió a ver después? Nunca la volví a ver. Nos hicimos amigos, nos correspondimos durante un tiempo. Luego hubo un huracán en la ciudad donde vivía, en Edmonton, que inundó mi sótano. Ahí perdí todos los contactos de la gente que fue clave en mi estadía en México, incluyendo la información de esta amiga, Ana María Santiago Bonete se llama. Salúdenla a lo mejor. Por si me está escuchando Ana María, yo soy Hugo, ¿te acuerdas? Nos conocimos en México. Bueno, ahora aprovechemos lo que nos falta de este bloque para que vayamos ya al momento en que estos caballeros se detienen en el vehículo y le ponen el revólver. Sí, recuerdo cuando nos fuimos a comerciales, conversamos de que veníamos de comprar comida, a prepararnos desayuno, porque a mí se me antojaban unos plátanos fritos y no había. Fuimos a comprar, de repente nos paran, nos encañonan, nos insultan y nos meten a un carro. Y empezaron a registrarnos, ¿verdad? Y vieron que mi visa estaba vencida y nos tuvieron en una estación policial, ¿no? Y fue una noche muy espantosa. Perdón, pero ¿por qué los detienen y por qué los insultan si usted no había hecho nada? Sí. Ellos no sabían que usted tenía una visa vencida. Nos iban a llevar a la estación migratoria. ¿Pero por qué? Porque... por la visa. Sí, pero ¿ustedes tenían cara de inmigrantes? No, nosotros escuchamos de que habían asaltado un lugar en esa zona. Ah. Y entonces eran 2 jóvenes, dijeron más o menos así,
y nos vieron a nosotros, creyeron que éramos nosotros, después se enteraron que no éramos nosotros porque no nos procesaron, pero no nos podían llevar a la estación migratoria por ser domingo, entonces nos llevaron ahí desde las 7 de la mañana. Me preguntaron qué hacía, yo les conté que hacía magia y me obligaron a hacer algunos trucos de magia, se los hice. Luego nos torturaron para sacarnos la verdad, después se enteraron que habían agarrado a los chicos que habían asaltado el lugar y nos dejaron ahí, pero nos dimos cuenta de cómo los maltrataba el jefe los insultaba, permanentemente los estaba insultando y golpeando. ¿El jefe de quién? El jefe de ellos, los insultaba. Ajá. Y era una táctica para que ellos salieran con ese odio a capturar gente. A desquitarse con quien fuera. A desquitarse, a prepararlos para un mundo salvaje, una técnica que no sé si todavía la usan. Y nos dimos cuenta cómo torturaron a mucha gente que capturaron. Al día siguiente nos llevaron a migración y nos llevaron a la estación migratoria. Ahí estuve preso casi un mes. Ellos dicen detenido, pero es una cárcel, una cosa terrible. Muchas cosas pasaron ahí espantosas. Recuerdo que hubo un colombiano que esa estación migratoria tiene la característica de que todas las personas que han cumplido condenas las llevan a esa estación migratoria y luego son enviados a sus países. Yo estaba en lista de espera para que me enviaran acá, pero por suerte yo ya había hecho trámites con la embajada canadiense para pedir refugio, ¿verdad? La embajada canadiense en México. En México. Y ellos en esa época otorgaban una visa que le llamaban residente permanente, ¿verdad? Mi proceso para emigrar estaba en trámite. Ajá. Y yo hablé con el abogado, pero el abogado me dijo que allí en la cárcel iba a llegar otro abogado encargado de eso y nunca llegó. O si llegaba no me dejaban salir porque había un señor que se llamaba Rico que siempre me sacaba de la línea y como yo era un poco para él rebelde porque yo demandaba mis derechos, ¿por qué me saca? Exacto. Y entre más reclamaba yo, más me tildaba de rebelde y me aislaba. Hasta que un día mandé una nota con un amigo nicaragüense que él le llevó la nota al abogado, le dijo que yo estaba en trámites para emigrar a Canadá y que por favor me dejaran ir a la entrevista. El día de la entrevista eran ya las 10 de la mañana y mi cita era a las 9 y no me llevaban, ¿verdad? Finalmente me llevaron, pero lo voy a contar eso después. Quiero contar lo que pasó en la cárcel. Pero me lo va a contar en el siguiente segmento. Excelente. Que es el último, por cierto. Así que no se muevan de donde están. En 2013, fue seleccionado y nombrado como uno de los 10 hispanos más influyentes de Canadá, honor que recibió de la Cámara Hispana de Comercio de Canadá y el Ministerio de Ciudadanía e Inmigración canadiense. Entonces, doctor, usted pasa en esa estación migratoria, pero que era una cárcel, claro, durante un mes aproximadamente. Aproximadamente. Y de allí, el paso para Canadá. ¿Cómo se logra eso ya en la acción? Antes de que me detuvieran, yo ya había solicitado refugio en Canadá, porque había un programa del Alto Comisionado para los Refugiados que estaba extendiendo visas en esa época para Australia, España, Suecia y Canadá. Yo escogí Canadá por lo cercano del continente, ¿verdad? Decía yo en mi inocencia. Si no me gusta, me puedo venir a pie por último, pero ya cruzar el charco era un reto más grande. Entonces, cuando finalmente me llevan a la entrevista, porque el último día que estuve en la cárcel, era mi entrevista para decidir si me daban la visa o no en Canadá. Y mi entrevista era a las 9 de la mañana, eran las 11 y no me llamaban. Finalmente logré que un abogado se enterara con una nota que mandé con un amigo nicaragüense y ellos autorizaron mi salida. La estación migratoria estaba fuera de la Ciudad de México. Llegamos como a las 2:30 de la tarde a la embajada canadiense. Yo iba custodiado por 4 hombres fuertemente armados, una cosa terrible porque éramos ilegales, no éramos criminales. Y al entrar a la embajada canadiense, el guardia les dijo, no pueden subir con las armas, ¿verdad? Entonces ellos dijeron, pues entonces nos lo llevamos de regreso. Y dijo el guardia, momento, aquí no es México, aquí es territorio canadiense. Y ese fue mi primer respiro de alivio, de sentirme protegido por un Estado. Ahora, ese guardia, ¿cómo le dio? O sea, me sorprende y veo la belleza del aporte de Dios para su vida cuando ese guardia toma una actitud de defensa suya
completa, cuando usted ni siquiera había entrado a la oficina. Pero esa es una de las características de la vida en Canadá, el respeto a los derechos, ¿verdad? Él sabía que yo era una persona que tenía una entrevista con un oficial canadiense, entonces eso se respeta y nadie lo va a impedir, mucho menos 4 matones armados. Y entonces, los matones se tuvieron que ir. Se quedaron abajo con las armas. Bueno, dejaron las armas abajo, subieron al segundo piso conmigo, entonces ya el oficial les dijo, esta entrevista es privada, y eso quedaron afuera. Y con el poquito inglés que tenía en esa época me defendí. Ese mismo día me aprobaron la visa y me tramitaron la libertad. Así es que a los minutos después de haber estado en la entrevista yo ya era nuevamente un hombre libre. Y volví a la casa donde estaba viviendo con mis compañeros de cuarto. Y en el 21 de abril del 83 partí en un jumbo jet para la ciudad de Edmonton, Canadá. Y empecé a estudiar inglés, que era una urgencia, ¿verdad? Adaptarme a la cultura. Fueron muy difícil al principio adaptarme a una cultura totalmente diferente. Creo que fue lo más duro que aprender el inglés y el francés. Ajá. Y luego entré a la Escuela Superior de Música, que ahora es una universidad que se llama la Universidad de Grant McEwen, a estudiar música, estudié jazz, sobre todo composición y canto. Pero mientras estaba en la Escuela de Música, recuerdo que tomé un curso electivo en psicología y un curso en antropología, y ahí descubrí que lo mío era la antropología. Y esa antropología, o más bien esa carrera, le ha dado a usted muchas satisfacciones, ¿no? Sí, porque cuando logré entrar a hacer la licenciatura, porque empecé en la Universidad de Alberta a estudiar como un estudiante no clasificado, le llaman, pero ya cuando solicité la admisión formal no me la dieron, me la negaron, pero gracias a eso logré que me aceptara la Universidad de McGill, que tiene mucho más prestigio, digo yo, en algún sentido allá en Canadá. Y me mudé a Montreal y gracias a eso tuve que aprender francés. Conocí amigos entrañables. Terminé la licenciatura en antropología médica y me gané una beca para hacer la maestría. Entonces la maestría la hice en la Universidad de Toronto en antropología médica. Luego me gané otra beca para hacer el doctorado en antropología médica en la Universidad de Toronto. Pero yo no me llevaba bien con mi supervisora, teníamos diferencias y discrepancias ideológicas, académicas, entonces no funcionó. Yo decepcionado me vine para El Salvador por un mes supuestamente, pero terminé quedándome aquí 18 meses y tuve la fortuna de conocer a mi esposa, de escribir 3 libros y publicarlos. La Dirección Nacional de Publicaciones publicó 3 libros, sí, valga la redundancia, míos, uno se llama Suchitoto, Ciudad de Memoria, Sonsonate y Chalatenango. Y durante esa época también conocí a mi esposa, fundamos un museo en mi natal San Sebastián, en San Vicente, que pronto va a ser reinaugurado. Y al año siguiente nos casamos, formamos un hogar, mi esposa se embarazó, bueno, quedó embarazada, por supuesto, que era un matrimonio. Nos fuimos para Canadá de regreso. Allá nació mi hijo Amaury y mi hija Galilea. Durante el tiempo que estuve haciendo el doctorado, hay un componente que se llama el trabajo de campo, sobre todo en antropología. Entonces vinimos con mi esposa a Nicaragua, vivimos en Rivas, Nicaragua, por otros 18 meses. Luego regresamos y en el 2006 defendí con mucho éxito mi doctorado en antropología médica, y desde entonces... Al siguiente año, desde el 2007, soy docente de la Universidad de British Columbia, donde soy profesor de antropología médica. Lo que le ha significado también reconocimientos que no cualquier latino obtiene. Fíjese que en ese sentido me siento muy feliz y orgulloso, no como persona, sino como salvadoreño, ¿verdad? Porque fíjese que en el 2010... una universidad en Hawái me premió con un award o premio que le llaman, sí, ese en particular se llama Eleonora Roosevelt y le llaman el premio del ciudadano global, ¿verdad? Porque yo, a través de un programa que se llama Antropología Médica, insto a mis estudiantes a pensar con responsabilidad y actuar con responsabilidad en un mundo globalizado, porque sobre todo en Norteamérica lo que hacemos allá afecta al resto del mundo. Entonces eso llamó la atención de esta gente de la antropología pública en Hawái, me dieron ese premio. En el 2013 me gané un premio que solo lo gana el 1% de los docentes de universidad
en Norteamérica, porque es Canadá y Norteamérica, ¿verdad? Por eso la base está en Hawái. Me gané otro premio que se llama el Paul Farmer. Paul Farmer es un médico que luego se hizo antropólogo médico. Y él es un personaje que promueve la ciudadanía responsable, le llama él, ¿verdad? Y entonces he sido premiado por mi labor pedagógica. Y yo creo que a raíz de eso también la comunidad hispana y el ministro de Migración, en el 2013 me nombraron como uno de los 10 hispanos más influyentes de Canadá, otro honor que yo recibí en nombre de mi país, porque lo primero que yo hago en mis clases, hay una clase que tengo de 300 estudiantes, es de decirles a mis estudiantes que yo soy de origen salvadoreño, ¿verdad? Para que haya un mejor diálogo, pero también un mejor entendimiento y aprecio del país, de El Salvador, para que la gente sepa que también habemos académicos, funcionarios, conductores de los sistemas urbanos, gente salvadoreña que está insertada en la sociedad canadiense y estadounidense de manera positiva y propositiva y beneficiosa para la sociedad. Ok, ahora doctor, en estos últimos minutos que tenemos, quiero que me hable de la película que usted ha producido y que, según me han hecho saber, pues tiene un impacto en el alma de quienes pueden apreciar la producción. Sí, justamente yo hago cine etnográfico, ¿verdad? Pero ahora por primera vez he aventurado al cine de ficción, y con Balcel, una empresa tica, estamos produciendo ya terminamos la película de ficción sobre el valor pragmático del perdón. Cuán importante es perdonar y tener gratitud para los seres humanos en general, independientemente de sus valores morales o religiosos. La práctica del perdón y la gratitud nos hace mejores seres humanos, nos alivia, nos sana. Y esta película trata sobre los beneficios del perdón y la misericordia, sobre todo en una sociedad donde el reconciliarse y perdonar es necesario y urgente, creo yo. La película se va a exhibir próximamente aquí en San Salvador, en Santana y San Miguel. Hasta el momento han habido presentaciones privadas. Se han hecho preestrenos en San Sebastián porque la película se filmó en el 98% en la ciudad de San Sebastián, con actores de San Sebastián, pero también se ha hecho con actores reconocidos de aquí de San Salvador. Y la reacción ha sido muy positiva. La gente se ha identificado bastante con el drama de la película, pero sobre todo con el mensaje, ese amor de paz, de amor y de reconciliación, porque invita a que construyamos una relación basada en el perdón. Es excelente labor, porque la película, para las mentes de las personas, pues es introducirlos en ese mundo, darles otra perspectiva, que no es lo mismo que contarles, que decirles, que platicarles, sino que la película, que en realidad, si usted dice que es ficción, sí, por los nombres, por el entorno, pero la esencia, sí, pues no es nada ficción. Sí, no, y bueno, yo dije lo de ficción por la categoría cinematográfica, ¿verdad? Porque se hace con actores. Pero la historia es real y está basada en la realidad de muchas personas de El Salvador. Porque la película está basada en un cuento egipcio que se llama El monje y el carnicero, pero yo lo adapté al cine y a las circunstancias del Salvador de ahora. Bueno, interesante. Entonces, haga la invitación directa para la película, por nombre y etcétera, para que cuando puedan asistir a verla, pues que no se la pierdan, por favor. Gracias, Willy. Gracias por esta oportunidad, y aprovecho para saludar a todo el pueblo salvadoreño, a todos los televidentes, y se los invito a que no se pierdan el estreno próximamente de la película Indulgencia, una película sobre la importancia de perdonar y tener gratitud. Así es que van a estar informados, vamos a buscar maneras de notificar y de hacer publicidad de cuándo y dónde se va a exhibir la película. Así es que espero verlos en persona ahí. Y por supuesto, cuente con nosotros. Doctor, excelente. Muchísimas gracias. Bendiciones entonces. Interesante conversación con el doctor Hugo de Burgos. Ya no voy a decir Hugo Pilita, ¿no? Ya no. Hugo de Burgos. Y por supuesto, gracias, porque la atención de ustedes es lo que hace que este programa valga la pena.
Bendiciones masivas. El próximo fin de semana tendremos invitados especiales. Con Willy.